Bueno, pues aquí podéis ver que me he descargado todo el material del taller en el escritorio de desarrollo, en mi Firefox, y bueno, pues si abrimos por ejemplo el PDF, pues ya podemos empezar a ver el guión de la práctica del taller. Esta parte tiene, este taller tiene dos partes. Por un lado vamos a comprender mejor qué son las operaciones OLAP y por otro lado vamos a hacer una implementación ROLAP. En primer lugar, las operaciones OLAP, pues lo que tenéis que recordar es que hay 4 operaciones OLAP importantes: drill, roll, que son disgregar y resumir información en castellano; slice and dice, que sería proyectar y seleccionar; y pivot, que sería reorientar una tabla o girar el cubo OLAP. Bueno, como voy a leer el enunciado, para comprender mejor las operaciones OLAP vamos a trabajar con una hoja Excel y una serie de datos recopilados en una única hoja de cálculo. En primer lugar, deberíamos inspeccionar esta hoja de cálculo para identificar los siguientes elementos: las dimensiones, cuántas y cuáles son, los atributos de estas dimensiones, la tabla de hechos y las medidas y atributos de la tabla de hechos. Si nos vamos a la teoría, podemos recordar que un cubo OLAP es una manera de pensar cómo se estructura la información alrededor de un hecho. Normalmente nos vamos a diseñar almacenes de datos alrededor de un proceso de negocio y el hecho es, o responde, mejor dicho, a la pregunta ¿cuánto? Es decir, es una serie de medidas tomadas sobre ese proceso de negocio, medidas que cuantifican algo. Puede ser, por ejemplo, cantidad de ventas, puede ser el importe ingresado por esas ventas, es decir, algo que se pueda cuantificar. Esa información por sí misma es interesante, pero seguramente es más rica si la acompaño de otra información que son las dimensiones. Las dimensiones suelen responder a otro tipo de preguntas: cuándo, dónde, quién, cómo, qué. Bueno, todo esto lo tenéis ya mejor contado en la parte de teoría. Entonces vamos a ver este Excel. Bueno, aquí veis el Excel. Voy a quitar la barra de tareas, la barra de botones. Aquí veis un Excel que tiene unas 50 filas. Sí, 50 filas, o quitando la cabecera, pues 49 filas de datos. ¿De acuerdo? Aquí tengo muchos datos, pero no tengo información, porque la información es utilizar esos datos para extraer algún conocimiento. Como dice el PDF, lo primero que tengo que hacer es ver esta hoja de cálculo e identificar los siguientes elementos. Lo primero que quiero identificar aquí es cuál es el hecho central que estoy modelando del proceso de negocio y cuáles son las dimensiones que le dan saborcito, que le dan color, que le dan detalles a ese hecho central. ¿Cómo identifico el hecho central? Pues lo identifico buscando cuál de estas columnas responde a la pregunta ¿cuánto? Entonces, bueno, cliente ID, tiempo ID, pues no, ISBN es el identificador de un libro, y cantidad, pues yo creo que sí, cantidad es una columna que responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto he vendido? Por ejemplo, pues 11, 19, 1, 11, lo que sea. Igual, nombre, apellido, es premium, título, todo esto son datos recopilados en torno a las cantidades de cada una de las filas. Por tanto, yo diría que cantidad es una medida de mi tabla central, de mi tabla de hechos, y todas las demás columnas son atributos de las dimensiones que la acompañan. Voy a ponerle colores y así vamos haciendo que esto sea un poco más visible. Vamos a poner, por ejemplo, en amarillo a la medida, bueno, mejor dicho, a todas aquellas medidas o atributos de la tabla de hechos. Entonces, cliente ID es el identificador de un cliente. En principio, eso debería pertenecer al cliente. ¿Vale? Otra cosa es que más adelante, por si alguien ya se ha visto los vídeos, puede decir, pero el cliente es una
clave primaria en una tabla y una clave ajena en la tabla de hechos. No quiero entrar todavía en ese detalle y simplemente yo creo que se entiende mejor si pensamos que el número identificativo de un cliente es algo que pertenece al cliente, y el cliente de alguna manera son atributos, son características que acompañan al hecho central que responden a la pregunta ¿quién ha comprado? Por tanto, voy a poner todo aquello que considero que pertenece a la pregunta ¿quién? En el mismo color, yo que sé, por ejemplo, azul. El identificador de un cliente pertenece al cliente, el nombre y apellido del cliente pertenecen al cliente, es premium, es también un atributo de los clientes. Habrá clientes que son premium y habría clientes que no. Vale, título desde luego no pertenece al cliente, en todo caso pertenece al artículo comprado. Edición, pues parece que son libros, pues título pertenece al libro, edición pertenece al libro, el precio podemos discutirlo más adelante, fecha de pedido, día de la semana, mes y año, estos pertenecen a otra dimensión muy importante, supongo que habéis visto el vídeo de teoría, que es la dimensión de tiempo. Así que yo creo que de dimensión cliente, que es la que he pintado en azul, pues no hay nadie más. Podemos seguir, por ejemplo, con tiempo. Bueno, pues tiempo le pasa como cliente, es un identificador único. Entonces le voy a pintar de verde, y a todas las columnas que están relacionadas con la dimensión tiempo también las voy a pintar de verde. Año, mes, día de la semana, fecha del pedido. De verde. Vale, esto serían columnas, atributos que corresponden a la dimensión tiempo, porque responden a la pregunta ¿cuándo? Y luego, por último, yo creo que el ISBN, el título, la edición y el precio son atributos del producto que está siendo comprado. Así que responden a la pregunta ¿qué? Ahí también podían ser considerados pues dimensiones. Que a priori esta tabla que hemos dejado así coloreada pues nos sirve para identificar 1, 2, 3 dimensiones y un hecho central. Entonces, mira, justo tenemos 3 dimensiones, pues la imagen que mejor se ajusta mentalmente a un elemento que tiene 3 dimensiones es precisamente un cubo. Y como vamos a hacer operaciones OLAP, pues es un cubo OLAP, donde el hecho central ocupará la intersección de la coordenada X y Z, y las coordenadas X y Z son en particular la coordenada cliente, la coordenada tiempo y la coordenada producto.